diremos a este monte, apártate de aquí. Y el monte aquel se corrió y dejó un lugar para edificar el templo enorme que necesitaban. Nada os sería imposible si tuvierais fe. Y compara, como un grano de mostaza. ¿Pero de qué fe está hablando aquí el Señor, el Maestro? Pues no está hablando de la fe como virtud teologal, que nos da el conocimiento de la verdad para adherirnos a ella, adherirnos a Dios y a la revelación, a su palabra. No está hablando de esa fe, sino de la fe que aparece en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en la lista de los dones del Espíritu o carismas. En concreto, 3 de ellos, que son los carismas de poder. Habla de fe, curas, sanaciones y milagros. Pues bien, el Señor se muestra perplejo y habla de forma severa, reprende severamente a sus discípulos por no haber dado pasos en la dirección que él quería, por no haber estado atentos a lo que tenían que hacer. ¿Y qué tenían que hacer? Pues básicamente no actuar con su sabiduría y con su poder, sino con el del Espíritu Santo. El Maestro ya les había enviado, les había dado autoridad para expulsar demonios, ya les había enseñado algunas cosas y sobre todo lo que más necesitaban, depender del Espíritu de Dios. Este carisma de fe es el que aparece en este texto relacionado con 2 ejemplos. Un ejemplo es el de las liberaciones y exorcismos, necesario para ese acto, para ese momento, para esa expulsión de los demonios. Y también aparece aquí relacionado con un ejemplo que da el Señor, trasladar un monte de un sitio para otro sitio. Esto ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, San Gregorio Taumaturgo, que fue obispo en el siglo III, en Neocesarea, en Capadocia, el centro de lo que hoy es Turquía, Asia Menor, pues cuando llegó allí como obispo había muy pocos cristianos, casi todos eran paganos. Al final de su intensa labor de evangelización y pastoral, había muy pocos paganos, casi todos se habían convertido. Pues bien, claro, con el crecimiento de los fieles necesitaban un lugar para hacer un templo mayor y casi no había espacio porque el terreno era inclinado, había mucha pendiente. Entonces se acordó de este evangelio, San Gregorio, y dijo: pues como ha dicho el Señor, que si tenemos fe, diremos a este monte, apártate de aquí. Pues se lo dijo, apártate de aquí. Y el monte aquel se corrió y dejó un lugar liso, preparado para edificar el templo enorme que necesitaban. No solo ahí, sino en más momentos a lo largo de la historia. Recientemente, en el siglo XX, esto mismo también, y con el mismo objetivo, de tener lugar para una construcción de un templo grande, ocurrió en Egipto también, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo necesitamos vivir en el Espíritu, cómo necesitamos crecer espiritualmente y que el Espíritu Santo haga tantas cosas como quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que no conoce la verdad, la salvación, que necesita del Señor. ¿Y a quién va a usar el Señor? Para evangelizar, para sanar a los heridos, para liberar a los oprimidos, para traer el consuelo, la esperanza que el mundo necesita. Pues se supone que a nosotros, a los cristianos, ¿verdad? ¿Y nosotros con qué luz y con qué poder vamos a ir en nombre del Señor? Con el nuestro no funciona. Tiene que ser con la ayuda, con la dirección, con el poder del Espíritu Santo. Pues necesitamos entrar por ese camino que el Señor le dice a los apóstoles, que todavía tengo que tener paciencia con vosotros. Pues pongámonos a los pies del Señor para pedirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo quiero servirte, yo necesito que tú llenes mi vida y no estar dando vueltas creyendo que hago alguna cosa cuando estoy perdiendo el tiempo, sino de verdad ser instrumento en tus manos. Así sea.